¿Y si te dijera que el Israel moderno que ves en el mapa puede no ser el mismo Israel del que habla la Biblia? ¿Y si todo lo que creías saber sobre Israel fuera solo una parte de la historia? La mayoría de las personas, incluidos muchos cristianos, creen que el Estado moderno de Israel, fundado en 1948, es la continuación directa del Israel que leemos en la Biblia. Lo ven como el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios a Abraham y sus descendientes, y por eso muchos creen que deben apoyar incondicionalmente al Israel moderno. Pero, ¿y si te dijera que el Israel que vemos hoy en el mapa no es necesariamente el mismo Israel que Dios mencionó en la Biblia? Aquí hay un hecho que podría sorprenderte. El Estado moderno de Israel es en gran medida secular. Está impulsado por fuerzas políticas e ideologías nacionalistas, y muchos de sus líderes no siguen a Dios de la misma manera que lo hicieron sus antepasados. Aún así, los cristianos de todo el mundo apoyan a Israel con una especie de lealtad ciega, creyendo que apoyar a esta nación es lo mismo que apoyar el plan de Dios. Si quieres descubrir la verdad detrás del Israel moderno y entender la diferencia entre el Israel bíblico y el actual, suscríbete al canal ahora y mira hasta el final. No pierdas esta oportunidad de sumergirte en revelaciones que pueden transformar tu perspectiva. Pulsa la campanita para recibir notificaciones y estar al tanto de cada nuevo video. Vamos juntos a explorar esta cuestión tan importante y desafiante. Esto no se trata solo de geografía, sino de identidad espiritual, y las diferencias entre el Israel bíblico y el Israel moderno son mucho más profundas de lo que muchos imaginan. La verdad es que la promesa de Dios a Abraham no se trataba solo de un territorio físico, sino de una relación de pacto. Y hoy, aunque muchos en Israel reclaman la herencia de Abraham, la pregunta permanece: ¿están viviendo en alineación con el pacto que Dios estableció? Quédate conmigo hasta el final, porque vamos a explorar cuestiones que pueden cambiar por completo tu comprensión sobre el Israel que vemos hoy. ¿Quiénes son los sionistas y cómo moldearon el Israel moderno? ¿Qué dice realmente la Biblia sobre la tierra prometida a Abraham? Y, tal vez la pregunta más sorprendente, ¿es correcto que los cristianos apoyen incondicionalmente todo lo que hace el Israel moderno, independientemente de sus acciones? Las respuestas pueden ser incómodas, pero son necesarias. Lo que estás a punto de descubrir ofrecerá una perspectiva bíblica sobre el Israel actual, las implicaciones espirituales de apoyarlo y cómo estas revelaciones se relacionan con la profecía bíblica. Para entender el presente, primero debemos regresar al comienzo, a la historia de Abraham en el Antiguo Testamento. En Génesis 15, 18 a 21, Dios le prometió a Abraham una tierra específica para sus descendientes. Esa tierra, conocida como Canaán, abarca el Israel moderno, pero también partes del Líbano, Jordania, Siria y Egipto. Era un territorio amplio, mucho más grande que las fronteras del estado actual de Israel. Sin embargo, hay un punto clave para entender: la tierra estaba ligada a un pacto. No se trataba solo de un territorio en sí mismo, sino de un lugar donde el pueblo de Dios debía vivir en obediencia a Él. Esa tierra, Israel, fue diseñada para reflejar la relación de Dios con su pueblo. Nunca se trató solo de territorio, sino de alineación espiritual. Ahora, el Estado moderno de Israel, fundado en 1948, surgió después de la Segunda Guerra Mundial, en gran parte a través de acuerdos políticos internacionales y del movimiento sionista. Aunque muchos judíos regresaron a la tierra, viendo esto como el cumplimiento de la profecía, otros argumentan que el Israel moderno es una nación secular, muy distante de la nación teocrática que Dios idealizó en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿cumple el Israel de hoy la promesa hecha por Dios a Abraham? No es una respuesta tan simple como parece. Aunque la geografía puede coincidir, el propósito espiritual de Israel en la Biblia estaba vinculado a la obediencia y el pacto.
El Estado moderno es político, secular y a menudo impulsado por el nacionalismo, no por la devoción bíblica. Otro punto crucial en la historia bíblica sucede con Jacob, nieto de Abraham. En Génesis 32:28, Dios cambia el nombre de Jacob a Israel, después de que Jacob luchara con un ángel. El nombre significa el que lucha con Dios, y de Jacob descienden las 12 tribus de Israel. Pero aquí está la pregunta crítica. Cuando Dios cambió el nombre de Jacob a Israel, ¿se refería a un territorio físico o estaba creando un pueblo, una línea espiritual? La Biblia sugiere que Israel no es solo un Estado-nación, sino un pueblo escogido por Dios. En Éxodo 19:5-6, Dios deja claro que Israel trata de una relación espiritual. El nombre Israel se refería menos a la tierra y más al pueblo del pacto de Dios. La tierra era un regalo, sí, pero el verdadero significado de Israel residía en su relación con Dios. Entonces, aunque el Estado moderno de Israel puede ocupar la tierra, la cuestión que permanece es, ¿están viviendo como el pueblo del pacto de Dios? Eso es lo que realmente definió al Israel bíblico, y es lo que debemos considerar al comparar la antigua nación con el estado actual. Para entender la creación del Israel moderno, es necesario entender el sionismo. El sionismo es un movimiento político que surgió a finales del siglo XIX. Surgió el movimiento sionista, que abogaba por la creación de una patria judía en Palestina. Este movimiento cobró fuerza debido al antisemitismo en Europa y a la persecución histórica sufrida por los judíos. Sin embargo, hay algo que a menudo se malinterpreta. El sionismo no siempre fue religioso. Muchos de los primeros sionistas eran judíos seculares, enfocados más en la identidad cultural y política del pueblo judío que en su alianza espiritual con Dios. Theodor Herzl, considerado el padre del sionismo moderno, imaginaba un estado secular donde los judíos pudieran vivir libres de la opresión que enfrentaban en Europa. Esto nos lleva a la situación actual. El Estado moderno de Israel está mayormente controlado por líderes políticos seculares. Aunque hay facciones religiosas dentro de Israel, el gobierno del país y gran parte de la población no están motivados por principios basados en la Torá. En cambio, se concentran en cuestiones de seguridad nacional, poder político y el mantenimiento de la soberanía en una región volátil. Por lo tanto, cuando nos preguntamos quién controla realmente Israel hoy, debemos reconocer que el sionismo y sus objetivos políticos son una fuerza impulsora significativa. Esto plantea una pregunta importante para los cristianos. ¿Estamos apoyando al Israel bíblico o a un Israel político? A menudo hay confusión sobre si las personas que controlan el Israel moderno son las mismas que rechazaron y crucificaron a Jesús. Históricamente hablando, Jesús vivió durante el Imperio Romano, y su crucifixión fue el resultado tanto de la acción de los líderes religiosos judíos como de la autoridad romana. Los líderes religiosos de la época, principalmente los fariseos y saduceos, fueron los responsables de la condena de Jesús. Sin embargo, es importante recordar que no todos los judíos rechazaron a Jesús. Sus primeros seguidores, incluidos Pedro, Juan y Pablo, eran todos judíos. Las personas que viven en el Israel moderno hoy son descendientes de los antiguos israelitas, pero muchos son seculares y no siguen el judaísmo religioso de manera tan estricta como sus antepasados. Además, el Imperio Romano, que desempeñó un papel importante en la crucifixión de Jesús, ya no existe. Por lo tanto, la respuesta corta es que no, las personas que crucificaron a Jesús no son las mismas que viven en el Estado secular de Israel hoy. Sin embargo, es importante señalar que muchos judíos aún no aceptan a Jesús como el Mesías, lo que continúa generando una división espiritual entre el judaísmo y el cristianismo. Muchos cristianos creen que deben apoyar incondicionalmente al Estado moderno de Israel, basándose en versículos como Génesis 12:3,
donde Dios le dice a Abraham: «Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan». Este versículo a menudo se interpreta como una orden para bendecir a Israel, en cualquier forma que tome, como un medio para obtener el favor de Dios. Pero, ¿deberían los cristianos apoyar cada acción tomada por el gobierno israelí, independientemente de su conformidad con la palabra de Dios? La realidad es que el Estado moderno de Israel está frecuentemente involucrado en acciones militares, conflictos políticos y políticas que pueden no reflejar principios bíblicos. Por ejemplo, el conflicto con los palestinos plantea cuestiones éticas y morales sobre derechos humanos, ocupación de tierras y justicia. Aunque es importante orar por Israel y reconocer su importancia bíblica, los cristianos también deben recordar que el corazón de Dios está en la justicia, la paz y la rectitud. Apoyar a Israel no significa ignorar acciones que van en contra de estos valores. El mismo Jesús dijo en Mateo 5:9: «Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios». Como cristianos, nuestro papel es buscar la voluntad de Dios, no apoyar incondicionalmente a ninguna nación, sino defender la justicia y la verdad en todas las cosas. Otra cuestión importante es si el Israel moderno está constantemente bajo amenaza de sus vecinos o si el propio Israel es una amenaza para la estabilidad de Oriente Medio. Históricamente, Israel ha estado involucrado en múltiples guerras desde su creación en 1948, incluidos conflictos con Palestina, Líbano, Siria y Egipto. Israel está rodeado de naciones que, en varios momentos, han buscado su destrucción, como Irán, que ha pedido abiertamente la eliminación de Israel. Al mismo tiempo, las acciones militares de Israel, como la ocupación de Cisjordania y el bloqueo de Gaza, han llevado a acusaciones de que Israel está desestabilizando la región y contribuyendo al sufrimiento de los civiles palestinos. La verdad es que Israel está, al mismo tiempo, bajo amenaza y es una potencia regional. El conflicto es complejo y, como cristianos, debemos mirar más allá de las narrativas políticas y buscar la sabiduría de Dios para entender la situación. Nuestro objetivo debe ser siempre orar por la paz y la justicia para todos los pueblos de la región, sin adoptar una postura política unilateral. Finalmente, abordemos la cuestión del sionismo y su influencia en los medios occidentales, Hollywood y la política de los Estados Unidos. Muchas personas, incluidas figuras públicas como Kanye West, han afirmado que los sionistas tienen un control significativo sobre las narrativas globales y las agendas políticas. Es cierto que Israel tiene fuertes lazos con los Estados Unidos y que los judíos ocupan posiciones prominentes en los medios, el entretenimiento y las finanzas. Sin embargo, es importante no caer en teorías de conspiración que promuevan estereotipos antisemitas. La influencia del sionismo es real, pero se trata de un movimiento político, no de una conspiración espiritual. Muchos judíos, especialmente en los Estados Unidos, tienen fuertes conexiones con Israel, y los gobiernos occidentales, particularmente los EU, han sido firmes partidarios de Israel desde su fundación. Como cristianos, debemos enfocarnos en las verdades bíblicas y evitar caer en trampas políticas o en retóricas antisemitas. La verdadera cuestión es cómo podemos ser pacificadores en un mundo donde la política y la fe a menudo entran en colisión. Finalmente, debemos preguntarnos, ¿tiene la guerra actual en Israel alguna relación con la profecía bíblica? ¿Nos estamos acercando al fin de los tiempos? Muchos teólogos señalan pasajes en Ezequiel 38-39 y Apocalipsis que hablan de guerras que involucran a Israel en los últimos días. Ezequiel describe una invasión a Israel, tal como se describe en las profecías bíblicas. Está involucrado en un conflicto que algunos creen que es el preludio de la guerra de Gog y Magog, mencionada en Ezequiel 38-39. En este pasaje, una coalición de naciones,
que muchos creen que incluye a Rusia e Irán, invade Israel. Esta guerra a menudo se ve como un precursor de la segunda venida de Cristo. Mientras algunos ven los conflictos actuales en Israel como parte de la preparación para estos eventos proféticos, Jesús nos recuerda en Mateo 24:6: «Ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero no tengan miedo. Estas cosas deben suceder, pero aún no será el fin». En otras palabras, debemos estar atentos, pero no vivir con miedo, porque el plan de Dios se desarrollará en el momento adecuado. Nuestro papel como cristianos es mantener la fidelidad, la oración y el compromiso con la difusión del Evangelio. El Estado moderno de Israel es una mezcla compleja de historia, política y significado espiritual. Aunque ocupa la tierra prometida a Abraham, no es el mismo Israel bíblico, gobernado por el pacto de Dios. Hoy, la nación es mayormente secular, impulsada por fuerzas políticas en lugar de obediencia espiritual. Como cristianos, debemos abordar esta situación con discernimiento. Israel desempeña un papel crítico en la profecía bíblica, pero eso no significa que debamos ofrecer apoyo incondicional a cualquier nación que actúe fuera de la voluntad de Dios. Nuestra lealtad debe estar con Cristo y con sus enseñanzas de justicia, paz y rectitud. Aunque los conflictos actuales pueden tener relevancia profética, nuestro enfoque debe ser vivir con fe, permanecer arraigados en las Escrituras y buscar la verdad en un mundo lleno de narrativas conflictivas. Al final, el plan de Dios para Israel y para el mundo se cumplirá según su voluntad. Mientras el mundo sigue absorto en guerras, avances en inteligencia artificial, colapsos económicos y tensiones geopolíticas cada vez más intensas, algo de profunda relevancia profética está ocurriendo de manera silenciosa. Lejos de los titulares y de las portadas de noticias, en Jerusalén, el epicentro espiritual del plan divino, se está gestando una noticia de proporciones eternas. Un hombre ha sido nombrado sumo sacerdote en Israel. Su nombre es Baruch Kahne, descendiente directo de la línea sacerdotal de Aarón, rabino y experto en la ley mosaica. Ha sido oficialmente designado por un grupo de rabinos del Instituto del Templo en Jerusalén, en preparación para un momento largamente esperado: la restauración del servicio en el tercer templo. Este hecho no es un mero acto simbólico ni una iniciativa religiosa sin importancia. Es una señal clara que nos dirige directamente al cumplimiento de las profecías bíblicas sobre los tiempos finales. Aunque el tercer templo aún no ha sido construido, todo está listo. Los utensilios sagrados han sido elaborados meticulosamente siguiendo las Escrituras. Las vestiduras sacerdotales ya están confeccionadas. Los levitas han sido entrenados y por primera vez en más de 2000 años, Israel cuenta con un sumo sacerdote listo para oficiar sacrificios. Si quieres comprender en profundidad la magnitud de este acontecimiento profético y lo que podría significar para nuestro futuro, quédate hasta el final de este video y suscríbete para no perderte ninguna actualización sobre los eventos que están marcando el cumplimiento de las Escrituras. Para muchos, este acontecimiento podría parecer algo menor, un simple movimiento aislado dentro del judaísmo ortodoxo, casi imperceptible para aquellos que no están atentos a los detalles del escenario espiritual mundial. Sin embargo, quienes conocen las Escrituras, quienes han escudriñado las profecías antiguas con temor y reverencia, saben que este hecho no es trivial. Saben que resuena poderosamente con las visiones del final de los tiempos, aquellas que describen la restauración del templo, el restablecimiento de los sacrificios y la llegada del día temido en que el anticristo se sentará en el lugar santo.
proclamándose a sí mismo como Dios. El reloj profético nunca dejó de avanzar, sigue su curso, marcando cada segundo con precisión divina. Cada paso dado en Jerusalén, cada resolución política o religiosa tomada en esa tierra milenaria, nos acerca irremediablemente al cumplimiento de eventos que sacudirán los cimientos de la humanidad entera. Estamos presenciando no simples movimientos religiosos, sino el preludio tangible de la consumación final de los tiempos. El escenario está siendo preparado ante nuestros ojos. La pregunta que surge con fuerza es: ¿será Baruch Kachn el hombre designado por la historia para abrir el camino hacia la restauración del antiguo culto levítico en el mismísimo corazón de Jerusalén? Los hechos recientes parecen apuntar en esa dirección. Estamos siendo testigos de los primeros compases de una sinfonía profética anunciada hace siglos. El libro de Daniel, en su capítulo 9, versículo 27, nos habla de un pacto misterioso, del restablecimiento de los sacrificios y de una futura abominación desoladora que profanará el templo. Cada detalle se alinea como piezas de un rompecabezas eterno. Y querido oyente, este tema no es para ser tomado a la ligera. Como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos el deber de mantenernos vigilantes, porque Israel sigue siendo, hoy más que nunca, el reloj profético que marca los tiempos de nuestro Señor. Por ello, si en tu corazón arde el deseo de comprender más profundamente el papel crucial que este nuevo sumo sacerdote podría desempeñar en nuestros días y el impacto profético que esto conlleva, te invitamos con insistencia a quedarte hasta el final de este video. Lo que aquí descubrirás podría sacudir tus paradigmas, abrir tus ojos espirituales y transformar completamente tu percepción sobre los tiempos en los que estamos viviendo. Antes de adentrarnos en este apasionante análisis, queremos compartir contigo una maravillosa noticia. Hemos creado un canal dedicado exclusivamente a la oración y al fortalecimiento de la fe. En un mundo cada vez más convulso, necesitamos más que nunca espacios donde nuestro espíritu pueda encontrar refugio y renovación. Si deseas orar junto a nosotros, recibir palabras de aliento y participar en cadenas de oración que trascienden fronteras, te invitamos a visitar nuestro canal de oración. El enlace lo encontrarás en la descripción de este video. Será un honor caminar contigo en esta jornada espiritual. Te esperamos con los brazos abiertos y el corazón dispuesto. Ahora sí, comencemos nuestro recorrido en Jerusalén. Esta ciudad, cargada de siglos de historia, donde nacieron las promesas y donde también se consumarán los últimos capítulos del plan divino, vuelve a ser el escenario de acontecimientos proféticos de gran relevancia. En sus calles milenarias, un grupo selecto de hombres ha sido cuidadosamente preparado y apartado para una misión trascendental. No son políticos, no son estrategas militares, son descendientes legítimos de la línea sacerdotal de Aarón, una estirpe que había permanecido en la sombra durante siglos y que ahora resurge con propósito renovado. Entre ellos ya hay un nombre que empieza a destacarse: Baruch Kachn, el nuevo sumo sacerdote en formación. Este hecho, aunque silencioso para el mundo secular, es de una magnitud espiritual impresionante. La figura del sumo sacerdote no era un adorno simbólico en el antiguo Israel. Era el hombre que una vez al año, en el solemne día de la expiación, entraba en el lugar santísimo. Él era el único autorizado para rociar sangre sobre el propiciatorio del arca, intercediendo así por toda la nación ante el Dios Altísimo. Su rol era tan sagrado que cualquier error o impureza podía costarle la vida en el acto. El sumo sacerdote representaba el puente entre el cielo y la tierra,
entre un Dios santo y un pueblo necesitado de redención. ¿Por qué, entonces, es tan relevante hoy esta restauración? Porque para que se cumplan las profecías dadas al profeta Daniel, para que se instauren nuevamente los sacrificios y el altar en el templo, se necesita más que voluntad política o arquitectónica. Se requiere un sacerdocio legítimo, entrenado conforme a las antiguas leyes levíticas, y esa preparación no ocurre de un día para otro. Exige conocimiento preciso, pureza genealógica, disciplina espiritual, y todo ello ya está discretamente en marcha en Jerusalén. Vivimos en una época en la que las piezas del rompecabezas profético comienzan finalmente a encajar con precisión quirúrgica. Durante siglos, los creyentes interpretaron ciertos pasajes de manera simbólica, pensando que jamás verían su cumplimiento literal en esta vida. Pero ahora, ante nuestros propios ojos, lo que parecía lejano o casi imposible empieza a materializarse. Se ha hablado largamente sobre la reconstrucción del tercer templo, sobre los desafíos geopolíticos que representa y las tensiones religiosas que podría provocar. Sin embargo, pocos se han detenido a reflexionar en un detalle fundamental. Sin un sumo sacerdote legítimo, el templo sería simplemente un edificio vacío. Y hoy, por primera vez en casi 2000 años, esa figura esencial vuelve a ocupar su lugar en el escenario de la historia. La institución del sumo sacerdocio no fue un capricho humano, sino una ordenanza directa de Dios dada a Moisés en el monte Sinaí. Desde Aarón, el primer sumo sacerdote, hasta la última generación antes de la destrucción del segundo templo en el año 70 d.C., esta función sagrada se mantuvo viva como un testimonio del pacto entre Dios e Israel. Luego, tras la destrucción, vino un largo silencio. Un silencio que duró siglos, generaciones enteras creciendo sin altar, sin sacrificios, sin un sumo sacerdote. Pero hoy, ese silencio comienza a romperse con fuerza profética. Un nuevo nombre resuena en Jerusalén: Baruch Kahne, rabino, descendiente, legítimo de los Kohanim, cuidadosamente entrenado en las complejidades del servicio del templo conforme a la Mishnah, al Talmud y a la Halajá. No es un improvisado, no es un símbolo vacío. Fue formalmente nombrado por el Sanedrín, reinstaurado como sumo sacerdote interino en 2016. Y lo más impactante de todo, está preparado, vestido y consagrado, listo para actuar en cuanto el altar del sacrificio sea reinstalado. Se está cumpliendo la profecía. Estamos realmente presenciando con nuestros propios ojos el inicio de la cuenta regresiva hacia el pacto profetizado con el anticristo. Cada señal, cada movimiento en Jerusalén parece confirmar lo que durante siglos fue interpretado como un futuro distante. Ahora ese futuro parece estar desplegándose ante nosotros en tiempo real. No se trata de teorías simbólicas ni de interpretaciones vagas. Estamos viendo el resurgir de un escenario cuidadosamente delineado en el libro de Daniel, escenario que será clave en el clímax de la historia humana. Lo que está ocurriendo no es una mera coincidencia, es un signo real, concreto, palpable, que late en el corazón de Jerusalén como un eco de las profecías antiguas. Para comprender la verdadera magnitud de lo que está sucediendo hoy en Jerusalén, la reactivación del sacerdocio, la formación de un nuevo sumo sacerdote, los preparativos para el culto levítico, es imprescindible hacer un viaje hacia atrás en el tiempo, regresando al punto de partida, el monte Sinaí. Fue en esa montaña sagrada donde Dios mismo descendió en fuego, humo y estruendo, en una manifestación gloriosa y sobrecogedora para establecer el diseño divino del sacerdocio.
no fue un invento humano. No fue una costumbre nacida de la necesidad social de los antiguos israelitas. Fue una institución celestial, una revelación directa del Creador al hombre, transmitida a Moisés en términos claros y solemnes. En Éxodo capítulo 28, versículos 1 al 3, encontramos la narración de un momento crucial, el llamado de Aarón, el hermano mayor de Moisés, para ser apartado y consagrado como el primer sumo sacerdote, el Cohen Gadol en hebreo. Este acto no fue una simple elección administrativa, fue una separación santa, acompañada de rituales específicos, de vestiduras sagradas diseñadas por orden divina, y de una investidura que reflejaba la gloria del oficio asignado. Aarón no fue solo un líder religioso, fue un mediador entre el Dios Santo y el pueblo pecador, un puente vivo entre el cielo y la tierra. La consagración de Aarón, descrita con tanto detalle en el libro de Éxodo, incluía un elemento de profunda simbología espiritual, la unción con el aceite santo. En Éxodo capítulo 29, versículo 7, Dios instruye a Moisés: tomarás el aceite de la unción, lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Este acto de ungir no era meramente ceremonial. El aceite, símbolo del Espíritu de Dios, representaba la transmisión de autoridad, santidad y misión divina. La cabeza del sumo sacerdote, al ser empapada con el aceite, quedaba marcada como propiedad exclusiva de Dios, señal de su rol único y de su separación del resto del pueblo para una tarea sublime. El momento culminante del ministerio del sumo sacerdote se producía en el Yom Kippur, el día de la expiación, el día más sagrado de todo el calendario judío. En esa ocasión, y solo en esa ocasión, el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, el espacio más sagrado del tabernáculo o del templo, llevando la sangre del sacrificio expiatorio. Según Levítico capítulo 16, versículo 14, debía tomar de la sangre del becerro y rociarla con su dedo sobre el propiciatorio al lado oriental. Y delante del propiciatorio esparcir con su dedo 7 veces. Cada rociada de sangre era una súplica muda, un acto de intercesión dramático que buscaba el perdón divino para toda la nación de Israel. En ese momento, el sumo sacerdote no representaba solo a sí mismo, sino a millones de almas que dependían de su pureza y de su fidelidad para ser reconciliados con Dios. Las vestiduras del sumo sacerdote, descritas minuciosamente en Éxodo capítulo 28, eran mucho más que ropa ceremonial, eran manifestaciones vivientes de su llamado. Cada pieza tenía un significado profundo: el efod, el pectoral, la mitra, la túnica bordada. Todo hablaba de santidad, de representación y de intercesión. El pectoral del juicio, adornado con 12 piedras preciosas, simbolizaba a las 12 tribus de Israel, recordando que el sacerdote llevaba literalmente sobre su corazón a todo el pueblo ante el trono de Dios. La lámina de oro en la frente, grabada con las palabras «Santidad a Jehová», proclamaba una verdad ineludible. Solo la pureza absoluta podía permitirle al hombre acercarse al Santo de Israel. Estos elementos no son reliquias del pasado ni meros datos históricos. Hoy, con la restauración del sumo sacerdocio en marcha, todo este simbolismo, toda esta profundidad espiritual, revive ante nosotros. La pregunta ya no es si estas cosas sucederán, sino cuándo alcanzarán su culminación profética. Y tú, querido oyente, estás siendo llamado no solo a observar, sino a discernir, a despertar y a prepararte para los tiempos que se avecinan. El manto azul, ricamente adornado con campanas de oro puro y delicadas granadas bordadas en hilo de oro y púrpura, emitía un sonido particular y solemne cada vez que el sumo sacerdote ingresaba al lugar santo. Este tintineo
no era simplemente decorativo, era un recordatorio vivo de que su vida pendía de un hilo. Cada campanada anunciaba que el sumo sacerdote seguía con vida, que su comunión con Dios se mantenía intacta en ese momento sagrado. Si el sonido cesaba, era señal de que algo había salido mal, de que la santidad requerida no había sido alcanzada. Así de serio, así de delicado, era el encuentro entre el hombre y el Altísimo. Además, en el pectoral del juicio, custodiados con profundo celo, se hallaban el misterioso Urim y Tumim, instrumentos divinamente ordenados para consultar la voluntad de Dios en momentos críticos. Estos elementos no eran simples amuletos, representaban la búsqueda de la dirección celestial sobre asuntos de vida o muerte para toda la nación. Cada costura de la vestimenta sacerdotal, cada piedra preciosa, cada ritual, apuntaba más allá de lo visible, dirigiendo la mirada hacia realidades celestiales mucho más grandes, prefigurando la venida del Mesías, el verdadero sumo sacerdote eterno, establecido no según la línea de Aarón, sino según el orden misterioso de Melquisedec. La teóloga Mary Unger lo explica con una claridad profunda y conmovedora. El sumo sacerdote del antiguo Israel era apenas un mediador temporal, una sombra proyectada sobre la historia para señalar hacia el verdadero mediador que vendría. En su figura se entrelazaban tres dimensiones fundamentales: el perdón de los pecados mediante el sacrificio, el culto nacional que unificaba espiritualmente a todo Israel y la expectativa ardiente de un Mesías venidero que perfeccionaría toda mediación. El antiguo sumo sacerdote no era el cumplimiento definitivo, sino una señal profética, una flecha espiritual que apuntaba hacia el sumo sacerdote perfecto, Jesucristo, quien, tras ofrecer un solo sacrificio eterno, ascendió al lugar santísimo, celestial, para interceder por nosotros perpetuamente. El sacerdocio levítico, con toda su gloria, solemnidad y peso espiritual, encontró su fin y su cumplimiento en Cristo. En la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba a abajo, señalando que el acceso a Dios ya no dependería de sacrificios animales ni de mediadores humanos limitados, sino del sacrificio perfecto del Hijo de Dios. Sin embargo, la restauración, simbólica del sacerdocio levítico que estamos presenciando hoy en Jerusalén, no debe ser vista como un simple gesto arqueológico o religioso. Es parte de la maquinaria profética en movimiento, una señal potente de que nos estamos acercando al final de los tiempos. Tal como advierte Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4, el anticristo buscará ocupar ese espacio, sentándose en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios mismo, en un acto de suprema blasfemia y usurpación espiritual. Comprender el peso profético del hecho de que se esté preparando nuevamente a un sumo sacerdote en Jerusalén requiere más que conocimiento bíblico, requiere discernimiento espiritual. No estamos hablando simplemente de la reactivación de un antiguo oficio religioso, sino del cumplimiento gradual de un plan milenario que conecta el pasado glorioso de Israel con el futuro destino de toda la humanidad. La historia del sumo sacerdocio es mucho más que una sucesión de nombres o de funciones litúrgicas. Es un hilo dorado y tenso que une el monte Sinaí, donde Dios estableció su pacto con el pueblo elegido, con el desenlace final de la historia humana. Recordemos que el sumo sacerdocio fue instituido directamente por Dios a través de Aarón, hermano mayor de Moisés. No fue una decisión comunitaria ni una tradición cultural, fue un mandato divino. En Números, capítulo 20, versículo 28, se describe un momento profundamente simbólico y emotivo.
Moisés despojó a Aarón de sus vestiduras y se las puso a su hijo Eleazar. Y Aarón murió allí, en la cima del monte. Luego Moisés y Eleazar descendieron del monte. Este acto no fue solo un relevo generacional, fue la transferencia sagrada de un llamado y de una responsabilidad espiritual colosal. Desde ese día, Eleazar asumió el rol de segundo sumo sacerdote de Israel, portando sobre sus hombros la continuidad del pacto divino y la esperanza de todo un pueblo. Así, la historia del sumo sacerdocio continuó, generación tras generación, manteniendo vivo el testimonio de la mediación entre Dios y los hombres, hasta el día en que el verdadero mediador se manifestaría en carne. A lo largo de los siglos, el cargo de sumo sacerdote se transmitió de forma cuidadosa y solemne de padre a hijo, siempre dentro de los límites sagrados de la tribu de Leví y aún más específicamente dentro de la línea directa de Aarón. Esta sucesión era mucho más que un asunto de linaje humano. Era la preservación de un mandato divino, una continuidad espiritual que aseguraba que el pueblo de Israel mantuviera una conexión genuina con el pacto establecido en el monte Sinaí. Durante generaciones, esta línea sacerdotal fue guardada con celo, consciente de la gravedad que implicaba ministrar ante el Dios Santo. Sin embargo, como suele ocurrir en la historia de la humanidad, la corrupción y la desviación no tardaron en infiltrarse. Durante la turbulenta época de los jueces, un período caracterizado por la anarquía espiritual y moral, se produjo una desviación significativa en el sacerdocio. Elí, descendiente de Itamar, uno de los hijos de Aarón, asumió el cargo de sumo sacerdote en la ciudad de Silo, donde se encontraba el tabernáculo. No obstante, el linaje de Elí no honró adecuadamente su elevada posición. Sus hijos, Hofni y Finés, en lugar de actuar como modelos de santidad y reverencia, profanaron el sacerdocio mediante actos de corrupción, abuso de poder y deshonra a los sacrificios ofrecidos a Dios. Se entregaron a prácticas inmorales dentro del santuario mismo, provocando la ira divina y contaminando el lugar que debía ser el centro de la adoración pura en Israel. Dios, en su justicia, no pasó por alto tal pecado. A través de un profeta pronunció un juicio severo contra la casa de Elí, declarando que su línea sacerdotal sería cortada. En 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 35, encontramos una promesa profética llena de esperanza y restauración. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y le edificaré una casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Esta declaración no solo señalaba el fin del sacerdocio corrompido de Elí, sino también la promesa del surgimiento de un ministerio sacerdotal renovado, alineado con la voluntad y el corazón de Dios. Esta profecía encontraría su cumplimiento histórico y espiritual en la figura de Sadoc, un sacerdote fiel que emergió durante los gloriosos reinados de David y Salomón. Sadoc no era un simple sucesor, representaba la restauración de la pureza sacerdotal. Pertenecía a la línea de Eleazar, el hijo de Aarón que había sido originalmente designado como heredero del sacerdocio legítimo. Bajo la dirección de Sadoc, el sacerdocio volvió a recuperar su dignidad, su santidad y su devoción exclusiva a Dios. Sadoc no solo ministró fielmente en el tabernáculo, sino que también desempeñó un papel crucial en momentos decisivos de la historia de Israel, como la entronización de Salomón, asegurando que el linaje real siguiera el propósito divino. El respaldo divino al ministerio de Sadoc no se limitó a su propia época. Siglos más tarde, en tiempos de crisis espiritual durante el exilio babilónico, el profeta Ezequiel recibió una visión profética
que confirmaba la elección divina de la descendencia de Sadoc. En Ezequiel capítulo 44, versículo 15, Dios declara: «Mas los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento de mi santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Jehová el Señor». Esta proclamación no solo valida la fidelidad histórica de Sadoc y su linaje, sino que también establece que, aún en los tiempos venideros, Dios honra a aquellos que se mantienen firmes en su obediencia, incluso cuando el resto se aparta. Así, vemos que el sumo sacerdocio, aunque golpeado por momentos de corrupción humana, siempre fue objeto del cuidado soberano de Dios, quien en su fidelidad preservó una línea santa para llevar adelante su plan eterno. Esta historia de fidelidad, caída y restauración no solo forma parte del pasado de Israel, también tiene implicaciones proféticas para nuestro presente y nuestro futuro, especialmente en un tiempo en que el sacerdocio vuelve a cobrar protagonismo en Jerusalén como preludio de los acontecimientos finales que las Escrituras anuncian. Con la caída trágica de Jerusalén y el exilio forzoso a Babilonia, no solo se destruyó el templo físico, el lugar visible de encuentro entre Dios y su pueblo, sino que también el sacerdocio, columna vertebral de la vida espiritual de Israel, quedó suspendido. Durante aquellos años de exilio, los rituales, las festividades sagradas y los sacrificios se detuvieron. Era como si una sombra hubiera cubierto el pacto. Sin embargo, a pesar de la aparente interrupción de la vida religiosa, Dios no olvidó su promesa eterna. Su pacto con Israel seguía intacto en el corazón divino, esperando el tiempo señalado para su renovación. Y así fue. Al cumplirse los 70 años profetizados por Jeremías, Dios abrió el camino para el retorno de los exiliados. Bajo el liderazgo valiente de Zorobabel, un descendiente de la casa de David, y el impulso espiritual del sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, comenzó una nueva etapa de restauración. El libro de Esdras nos muestra a Josué como una figura central en la reconstrucción del altar y en la reanudación del culto a Yahvé. No fue una simple restauración arquitectónica, fue la reactivación de una relación espiritual quebrantada. Leamos Esdras, capítulo 3, versículo 2. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Este acto marcó el renacimiento del culto verdadero en una tierra devastada, reavivando la llama de la esperanza nacional. Años más tarde, el profeta Zacarías recibiría una visión cargada de un simbolismo espiritual profundo y conmovedor. En ella, Josué aparecía vestido con ropas sucias, símbolo de los pecados y la corrupción que todavía pesaban sobre el pueblo que había regresado del exilio. Pero en un acto de infinita misericordia, el ángel de Jehová intervino en favor del sumo sacerdote. Leamos Zacarías, capítulo 3, versículos 3 y 4. Y Josué estaba vestido de ropas viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas ropas viles. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Esta escena no solo simbolizaba la purificación del sacerdocio para esa generación, sino que también apuntaba hacia una restauración mucho mayor, la llegada del sumo sacerdote eterno que quitaría el pecado del mundo de una vez por todas, Jesucristo. Sin embargo, como ocurre en el curso de la historia humana,
Con el paso de los siglos y bajo la opresión de potencias extranjeras, el sacerdocio se volvió vulnerable a la corrupción. Durante el período helenístico, tras la conquista de Alejandro Magno, el cargo de sumo sacerdote dejó de ser una vocación divina para convertirse en un objeto de poder político. El puesto, que debía ser conferido por herencia y santidad, se vendía al mejor postor, abriendo las puertas a la manipulación y la decadencia espiritual. Durante la dominación romana, el sacerdocio fue aún más instrumentalizado. Los sumos sacerdotes eran designados o depuestos a conveniencia de los gobernadores romanos, que utilizaban el cargo como una herramienta para controlar al pueblo judío. En este contexto oscuro emergen figuras como Anás y Caifás, personajes claves en el drama de la pasión de Cristo narrado en los Evangelios. Aunque Anás había sido sumo sacerdote años antes, su influencia se mantenía intacta, ejerciendo un poder tras bastidores que superaba incluso al del sumo sacerdote oficial. Su yerno, Caifás, era el titular formal del cargo durante los años del ministerio público de Jesús. Leamos Juan, capítulo 18, versículo 13. Y llevaron a Jesús primero a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Esta breve mención revela mucho sobre la corrupción interna del sistema sacerdotal de la época. Ambos, Anás y Caifás, participaron activamente en el juicio religioso y legal que condenó a Jesús. En lugar de reconocer al verdadero Mesías, el sumo sacerdote celestial, prefirieron proteger sus intereses políticos y religiosos. Su sentencia selló la crucifixión del Hijo de Dios, demostrando así que el sacerdocio levítico, corrompido y alejado de su propósito original, estaba llegando a su fin. Este acto de ceguera espiritual no solo evidenció la corrupción, sino que también fue el preludio de un juicio divino mayor. Así sucedió. En el año 70-20 después de Cristo, el ejército romano, bajo el mando de Tito, hijo del emperador Vespasiano, sitió Jerusalén, la redujo a ruinas y destruyó completamente el segundo templo. Esta catástrofe cumplió la profecía anunciada por Jesús décadas antes. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mateo 24:2. Con la destrucción del templo cesaron los sacrificios, se extinguió el sacerdocio levítico y comenzó una nueva era, la era de la Iglesia, basada en el sacerdocio eterno de Cristo, quien ofrece acceso directo al trono de la gracia para todos los creyentes. Esta tragedia no solo significó la destrucción física del templo, que era el corazón palpitante de la vida religiosa judía, sino también la extinción oficial de todo el sistema levítico que había sido instaurado por mandato divino siglos atrás. El templo, el altar, los sacrificios diarios y las ceremonias que marcaban el calendario sagrado fueron suprimidos de golpe. El acceso al lugar santísimo, reservado exclusivamente para el sumo sacerdote una vez al año en Yom Kippur, fue cortado para siempre. La estructura que servía como punto de encuentro entre Dios y su pueblo fue reducida a escombros y el oficio del sumo sacerdocio, que durante generaciones había sido el mediador entre lo divino y lo humano, quedó abolido de manera definitiva. Era el cierre de un ciclo espiritual que había comenzado en el Sinaí y que ahora terminaba bajo el juicio del fuego y la espada. El historiador judío Flavio Josefo, quien fue testigo presencial de estos eventos dramáticos, dejó un testimonio invaluable en su célebre obra La Guerra de los Judíos. En sus páginas describe con detalle estremecedor la destrucción de Jerusalén y del templo, revelando el horror vivido por aquellos que presenciaron la caída. Según narra Josefo, cuando Tito, el general romano, logró ingresar al templo junto a sus soldados, quedó maravillado ante la magnificencia del santuario. Su oro, su mármol reluciente, su arquitectura majestuosa.
Sin embargo, para ese momento, las llamas ya se habían propagado de manera incontrolable. El santuario, aquel lugar donde por siglos se había invocado el nombre de Jehová, fue consumido por el fuego hasta quedar destruido hasta los cimientos. Nada quedó en pie. Josefo detalla que más de 1 millón de judíos perecieron durante el sitio, víctimas del hambre, la espada y la brutalidad del asedio. El incendio fue tan feroz que incluso los objetos sagrados, el velo del templo, los utensilios de oro y plata, las mesas, los candelabros y los muebles del lugar santísimo fueron devorados por las llamas. Todo esto ocurrió cumpliéndose así con exactitud sobrecogedora las palabras de Jesucristo pronunciadas décadas antes, registradas en Mateo capítulo 24, versículo 2. ¿Veis todo esto? De cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús, viendo con ojos proféticos, había advertido a sus discípulos de la destrucción total que vendría como consecuencia del rechazo de Israel a su Mesías. Respecto al último sumo sacerdote en funciones antes de la destrucción, la Biblia no menciona su nombre explícitamente, ya que el Nuevo Testamento concluye su relato antes de los eventos del año 70 d.C. Sin embargo, la tradición judía y fuentes posteriores han preservado algunos registros. De acuerdo con investigaciones históricas y referencias rabínicas recopiladas en obras como el Talmud de Jerusalén, así como en los escritos del historiador Heinrich Graetz, el último sumo sacerdote habría sido Pinjas ben Samuel. Aunque algunos académicos debaten la precisión de esta afirmación, la mayoría coincide en que fue él quien ejerció el oficio en los últimos días del templo antes de su caída definitiva. Lo cierto es que, desde aquel día fatídico, en 1900, el templo fue arrasado y las llamas consumieron todo vestigio del culto antiguo. Nunca más ha habido un sumo sacerdote activo en Jerusalén. El silencio sacerdotal se ha extendido a lo largo de casi 2000 años, como una pausa divina en la historia de Israel. Este largo vacío también había sido profetizado con notable precisión siglos antes por el profeta Oseas. En el capítulo 3, versículo 4 declara: «Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terafim». Esta profecía encapsula el estado de suspensión espiritual que ha caracterizado a Israel desde la destrucción del segundo templo hasta nuestros días. Una espera silenciosa que sigue apuntando hacia el cumplimiento final de los tiempos y hacia la restauración que solo el Mesías traerá en plenitud. Después del año 70 d.C., cuando las legiones romanas arrasaron Jerusalén y destruyeron el majestuoso segundo templo, no se perdió simplemente un edificio de piedra y oro. Se perdió el corazón palpitante de la vida religiosa de Israel. No fue solo el colapso de una estructura física, sino la interrupción abrupta del sistema de adoración que había sido establecido por Dios mismo desde los días de Moisés. El fuego no solo devoró los muros y las columnas, consumió el altar, donde día tras día, año tras año, se ofrecían sacrificios en expiación por los pecados del pueblo. Y junto con las llamas también se extinguió la función más sagrada que existía en la nación, el sumo sacerdocio. Desde Aarón, el primer sumo sacerdote consagrado por mandato divino en el desierto, hasta Pinjas ben Samuel, quien habría desempeñado este alto oficio en medio del caos de la revuelta judía contra Roma. Existieron más de 80 sumos sacerdotes a lo largo de la historia de Israel. Cada uno, generación tras generación, asumió la pesada responsabilidad de ser el mediador entre Dios y su pueblo. Pero tras la caída del templo, la cadena sacerdotal fue rota.
El sacerdocio levítico, tal como había sido instituido, dejó de existir como institución activa y viva. Era el fin de una era, el cierre de un capítulo crucial en la historia de la redención. El historiador Flavio Josefo, quien fue no solo testigo ocular, sino también cronista detallado de aquellos eventos devastadores, escribió palabras que aún hoy resuenan con dolor. El fuego devoró el lugar santo, el humo cubrió los cielos, y así terminó para siempre el servicio perpetuo del templo. Estas líneas, impregnadas de tragedia, capturan la magnitud de la pérdida espiritual sufrida por Israel. El servicio diario de adoración, el sonido de las trompetas sagradas, el incienso que subía como aroma agradable ante Dios, todo cesó. El velo fue destruido, el altar reducido a cenizas y el lugar santísimo quedó profanado y abandonado. A partir de entonces, el judaísmo, enfrentado a la imposibilidad de ofrecer sacrificios y cumplir los ritos del templo, se volcó hacia el estudio fervoroso de la Torá, hacia la oración diaria y hacia el fortalecimiento de las sinagogas como centros de vida comunitaria y espiritual. La fe no desapareció, pero cambió de forma. Se adaptó a la nueva realidad de la diáspora y la dispersión. Sin embargo, en medio de los textos rabínicos, de las plegarias entonadas generación tras generación, una esperanza profunda se mantuvo viva. La convicción de que en los días del Mesías el templo sería restaurado en toda su gloria, y junto con él, el sacerdocio y los sacrificios volverían a ocupar su lugar legítimo en el corazón de Israel. Hoy en día, después de casi 2000 años de silencio sacerdotal, esa esperanza milenaria comienza a vislumbrarse de manera sorprendente en Jerusalén. Este largo y doloroso silencio parece estar a punto de romperse, gracias a los esfuerzos concretos y decididos que se llevan a cabo en Israel para restaurar el sacerdocio levítico y preparar todo lo necesario para la reconstrucción del templo. Lo que durante siglos pareció un anhelo casi imposible, empieza a tomar forma tangible ante nuestros ojos. Desde aquel fatídico día de la destrucción hasta nuestros tiempos, Israel no ha tenido un sumo sacerdote. Pero ahora, todo indica que estamos muy cerca de presenciar el final de esta prolongada pausa. En este contexto histórico y profético, emerge una institución clave, el Instituto del Templo, The Temple Institute. Fundado en 1987 por el rabino Yisrael Ariel, un veterano de la emblemática Guerra de los 6 Días y un profundo estudioso de la tradición bíblica y levítica. La misión de esta organización no es simbólica ni meramente arqueológica. Es clara, concreta y urgente: reconstruir cada utensilio sagrado, cada vestidura sacerdotal, cada elemento necesario para reactivar el culto levítico tal como fue prescrito por Dios en la Torá. Desde la menorá de oro puro hasta las vestiduras azules y blancas del sumo sacerdote, desde el altar de sacrificios hasta el arca del pacto en su representación, todo está siendo preparado con meticulosa fidelidad a las Escrituras. El Instituto del Templo trabaja impulsado no por nostalgia religiosa ni por romanticismo histórico, sino bajo la convicción firme de que estamos viviendo tiempos proféticos decisivos, en los cuales la preparación literal para el restablecimiento del templo es una necesidad urgente y real. Para ellos, no se trata de si el templo será reconstruido, sino de cuándo. Y su misión es estar listos para ese momento, fieles a su llamado ancestral y a las promesas inmutables de las Escrituras. Ubicado en pleno corazón del barrio judío, de Jerusalén, a escasos metros del sagrado Muro de los Lamentos, el único vestigio visible del segundo templo, el Instituto del Templo no es una organización clandestina ni marginal.
Es una entidad reconocida oficialmente dentro del entramado religioso de Israel, operando con el respaldo de importantes autoridades rabínicas y ofreciendo acceso público a sus instalaciones y a sus exposiciones. Lo que allí se realiza no está oculto, pero tampoco es plenamente comprendido en toda su dimensión profética por la mayoría de los visitantes. Para muchos, se trata simplemente de un museo de artefactos antiguos. Para otros, es un testimonio vivo de que las promesas bíblicas están siendo cuidadosamente reactivadas ante nuestros propios ojos. Dentro del instituto, se ha llevado a cabo una labor minuciosa y rigurosa de reconstrucción. Cada utensilio necesario para el servicio del templo ha sido replicado con absoluta fidelidad a las descripciones que encontramos en los libros de Éxodo, Números y en la Mishnah, los textos fundamentales de la tradición oral judía. No se trata de reproducciones simbólicas ni de interpretaciones modernas. Se ha procurado en cada pieza respetar cada especificación técnica y ceremonial establecida hace más de 3000 años. Se han elaborado copas de oro y plata para las libaciones, cántaros y cucharones rituales, cuchillos diseñados exclusivamente para los sacrificios y trompetas de plata como las descritas en Números capítulo 10. Destinadas a convocar a la congregación y anunciar los momentos solemnes del culto. También se han confeccionado los misrak, recipientes especiales para recoger la sangre de los sacrificios, los incensarios para el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso mismo. Todo ello bajo la estricta supervisión de expertos en halajá, la ley judía tradicional, arqueología bíblica y las leyes específicas del servicio del templo. Cada pieza ha sido sometida a un proceso de revisión rabínica para garantizar que cumple sin desviación alguna los requisitos divinamente establecidos. Una de las piezas más impresionantes y emblemáticas del instituto es la magnífica menorá de oro puro. Esta obra monumental pesa más de 45 kilogramos y fue construida a partir de una sola pieza sólida, en obediencia estricta a las instrucciones que Dios dio a Moisés, tal como se registra en Éxodo capítulo 25. Esta menorá, símbolo de la luz divina y de la presencia de Dios en medio de su pueblo, no está escondida dentro de un edificio cerrado. Actualmente se exhibe protegida tras un grueso cristal en la explanada que conduce al Muro de los Lamentos, brillando intensamente bajo el sol de Jerusalén. No es simplemente una reliquia o una curiosidad histórica, es un recordatorio visible y profético de que los preparativos para la restauración del culto están avanzando de manera tangible y real. Pero la tarea del Instituto del Templo no se limita a la reproducción de objetos sagrados. Con igual dedicación, se han confeccionado también las vestiduras sacerdotales, tanto para los Kohanim, los sacerdotes descendientes de Aarón, como para el futuro sumo sacerdote. La confección de estas vestiduras ha seguido cada detalle descrito en las Escrituras, utilizando materiales auténticos y técnicas tradicionales que aseguran la máxima fidelidad a los preceptos bíblicos. Entre las prendas destacan el éfod, tejido con lino fino y hebras de oro entrelazadas de manera experta, el pectoral del juicio, ornado con 12 piedras preciosas, cada una representando una de las tribus de Israel, la túnica azul, adornada con campanillas de oro auténtico en 1900, su borde, cuyo sonido acompañaría al sumo sacerdote en su entrada al lugar santo, y la mitra sacerdotal, coronada con una placa de oro puro, donde está grabada la inscripción sagrada: Santidad a Jehová. Estas vestiduras, al igual que los utensilios,
no fueron confeccionadas para ser simples piezas de exhibición en vitrinas, en polvorientas. Fueron diseñadas y creadas para un propósito supremo, ser utilizadas en el servicio sagrado del templo restaurado. Como declaró de manera enfática el rabino Yisrael Ariel, fundador del instituto, estos elementos no fueron hechos para ser admirados, sino para ser consagrados. Sus palabras reflejan una convicción profunda de que estamos en el umbral de un cumplimiento profético largamente esperado, donde el culto levítico será reinstaurado no como una reliquia del pasado, sino como parte activa del plan divino para los tiempos finales. También se ha logrado algo que durante siglos parecía imposible: la reproducción del aceite sagrado de la unción, siguiendo con exactitud la receta divina dada a Moisés en Éxodo, capítulo 30. Este aceite, compuesto por mirra pura, cálamo aromático, canela fina y aceite de oliva prensado artesanalmente según el método antiguo, era utilizado para consagrar a los sacerdotes, los utensilios sagrados e incluso a los reyes de Israel. Su preparación, de acuerdo con la halajá, la ley religiosa judía, había estado prohibida durante generaciones debido a su santidad extrema, bajo pena de ser considerado un acto de profanación. Sin embargo, hoy en día, con respeto reverente y tras meticulosos estudios de fuentes bíblicas y rabínicas, el aceite ha sido restaurado. Junto con él, también ha sido reconstituido el incienso sagrado, cuya fórmula exacta había sido celosamente preservada a lo largo de los siglos por la tradición rabínica y que ahora ha sido elaborada de nuevo, esperando el momento en que el altar pueda ser encendido y el humo aromático vuelva a ascender hacia el cielo. En diciembre de 2018, el Instituto del Templo dio un paso que muchos consideran decisivo en la aceleración de los tiempos proféticos. En una ceremonia pública realizada en Jerusalén, consagró un altar de sacrificios a escala real, construido respetando los mandatos bíblicos, utilizando piedras no labradas, como se ordena en Éxodo capítulo 20, versículo 25. Esta ceremonia no fue una simple dramatización histórica ni un acto simbólico para el turismo religioso. Fue una práctica real, un acto de consagración genuina, donde se realizaron sacrificios simbólicos con animales permitidos por la ley israelí, demostrando ante el mundo entero que el sistema levítico de sacrificios está listo para ser reinstaurado en cuanto se permita el acceso completo al monte del templo. Pero la restauración no se limita a los objetos, los altares o los aceites sagrados. El renacimiento del sacerdocio también abarca a las personas mismas. Desde los años 90, con el avance de la genética moderna, el Instituto del Templo ha colaborado con destacados genetistas como el Dr. Karl Skorecki, quien identificó un marcador genético único, el haplotipo modal Cohen. Este marcador, transmitido de padre a hijo exclusivamente por vía paterna, ha servido para confirmar científicamente lo que la tradición oral hebrea había sostenido durante milenios: que los Kohanim, los sacerdotes descendientes de Aarón, preservan una línea sanguínea tangible, verificable incluso por métodos científicos contemporáneos. El mismo Dr. Skorecki expresó esta revelación de manera clara y poderosa. Lo que la tradición ha enseñado por generaciones, hoy la ciencia lo confirma. Esta convergencia entre fe y ciencia no solo valida la antigüedad de la promesa sacerdotal, sino que refuerza la seriedad y la legitimidad de los esfuerzos modernos por revivir el servicio del templo. A partir de esta base genética y documental, el Instituto del Templo ha reunido, seleccionado y está actualmente formando a cientos de varones identificados como descendientes legítimos de la línea de Aarón. Estos levitas no son simplemente estudiantes,
Son aprendices de un arte sagrado y olvidado. Están siendo instruidos rigurosamente en los procedimientos de los sacrificios rituales, en el manejo correcto de los objetos consagrados, en las leyes de pureza ritual y en los códigos de santidad requeridos para ministrar ante Dios. Además, han rescatado la música levítica, aprendiendo a entonar los salmos conforme a las antiguas tradiciones, utilizando instrumentos bíblicos restaurados, exactamente como se hacía en los días del primer templo de Salomón. Todo este entrenamiento se realiza de acuerdo a las pautas estrictas de la Mishnah, de los escritos de Maimónides, uno de los más grandes sabios del judaísmo, y de la halajá tradicional. No se trata de preservar un patrimonio cultural para un museo, sino de revivir un servicio que, según la convicción de muchos rabinos contemporáneos, volverá a ser central y cotidiano en los días del Mesías. El rabino Chaim Richman, uno de los principales voceros de esta visión, lo expresó de manera contundente. No estamos esperando que el templo descienda milagrosamente del cielo. Dios nos ha llamado a reconstruirlo con nuestras propias manos, como lo hicieron Esdras y Nehemías después del exilio. Todo está preparado, solo falta el permiso. Actualmente, el único impedimento tangible para la reactivación completa del culto levítico no es la falta de sacerdotes, ni de altares, ni de utensilios. Todo eso ya está en su lugar. El verdadero obstáculo es el acceso total al monte del templo, que sigue estando bajo la administración del Waqf islámico y protegido por acuerdos internacionales muy delicados. Sin embargo, líderes del Instituto del Templo han declarado en varias ocasiones que si las condiciones políticas y religiosas lo permitieran, todo el sistema de culto podría ser activado en cuestión de semanas, quizás incluso en cuestión de días. Así, después de casi 2000 años de exilio, dispersión y silencio, el sacerdocio levítico vuelve a respirar. Lo que durante siglos pareció un sueño remoto o una esperanza casi utópica, ahora está a punto de hacerse realidad. El altar ha sido construido, las vestiduras han sido confeccionadas, los instrumentos sagrados están consagrados, los descendientes de Aarón están formados y listos para servir. El eco de las trompetas sagradas parece estar a punto de sonar nuevamente en Jerusalén, anunciando no solo el regreso de un sistema ancestral, sino la proximidad del cumplimiento final de las profecías bíblicas. Se han reunido los descendientes de Aarón y ya se ha nombrado a un sumo sacerdote. La pregunta ya no es si es posible. La verdadera cuestión es cuánto falta para que todo comience. En septiembre de 2016, en un evento que pasó prácticamente desapercibido para los grandes medios de comunicación, el Sanedrín restaurado de Jerusalén realizó un anuncio que marcó un punto de inflexión en la historia profética de Israel. Nombraron oficialmente a un sumo sacerdote interino, un hombre vivo, instruido, vestido y consagrado, que espera el momento en que pueda entrar al templo y presentar una ofrenda ante el Dios de Abraham. Su nombre es el rabino Baruch Kahne, erudito en ley judía, descendiente de la línea de Aarón, formado en las complejidades del servicio levítico según la Mishnah, el Talmud y los escritos de Maimónides. No es un actor, no es un símbolo, es un sacerdote real, preparado y listo. El portavoz del Sanedrín, Hillel Weiss, lo expresó claramente. El rabino Kahne ha sido preparado para ejercer el cargo de sumo sacerdote no como un ejercicio teórico, sino como una responsabilidad inmediata. De hecho, ya ha participado en ensayos de sacrificios reales, conforme a la ley israelí. El rabino Baruch Kahne no busca protagonismo mediático. Es un hombre de estudio, de silencio y de profunda preparación. Durante años se ha formado en los corredores discretos del pensamiento rabínico más riguroso,
sumergiéndose en las leyes del templo conforme a la Mishnah, la Halajá, el Talmud y las instrucciones de Maimónides. Es un descendiente de los Kohanim, la línea sacerdotal que proviene directamente de Aarón, hermano de Moisés. Según la tradición, esta herencia ha sido transmitida de padre a hijo por generaciones. Además, porta en su genética el haplotipo modal Cohen, marcador cromosómico identificado por la ciencia moderna como característico de los descendientes de Aarón. Su identidad no es un supuesto, sino una combinación de linaje, vocación y preparación legal. El Sanedrín restaurado, compuesto por 71 rabinos y juristas bíblicos, lo eligió no solo por su ascendencia, sino también por su conocimiento y entrenamiento práctico. Ha estudiado en profundidad los rituales de sacrificio, las normas de purificación sacerdotal, las leyes de santidad, el calendario levítico y los procedimientos detallados del servicio diario del templo. El rabino Kahne ha supervisado ceremonias de práctica, incluida la dedicación del altar de sacrificios de tamaño real, realizada públicamente en diciembre de 2018. Allí, ante los ojos de Jerusalén, se realizó una ofrenda permitida por la ley moderna, demostrando que el sistema puede reactivarse en cualquier momento. El profesor Gerson Nerel, historiador judío especialista en movimientos mesiánicos, advirtió: muchos han hablado durante siglos sobre la restauración del culto, pero esta es la primera vez desde el año 70 d.C. que se nombra formalmente a un sumo sacerdote. No es simplemente un acto religioso, sino un signo histórico. El nombramiento de Baruch Kahne no ha sido reconocido oficialmente por el Estado de Israel ni por las principales instituciones rabínicas, pero sí ha sido aceptado dentro del círculo de rabinos que apoyan la reconstrucción del templo y la restauración del culto levítico. Desde una perspectiva escatológica, su existencia no puede pasarse por alto, como afirmó el teólogo John Walvoord, reconocido experto en profecía bíblica. La reanudación del sacrificio diario en Jerusalén es necesaria para que se cumplan las profecías de las 70 semanas de Daniel. La existencia de un sumo sacerdote funcional es un requisito ineludible para ese escenario. Este nombramiento no es una coincidencia ni un simple acto religioso, es un evento profético. El libro de Daniel capítulo 9 versículo 27 lo declara. Con claridad, por una semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y sobre el ala del templo vendrá la abominación desoladora, hasta que venga la consumación. Estas palabras, escritas más de 500 años antes del nacimiento de Cristo, describen un acontecimiento futuro que aún no se ha cumplido. La interrupción repentina de los sacrificios en Jerusalén, en la mitad de una semana profética de 7 años. La mayoría de los estudiosos premilenialistas y dispensacionalistas coinciden en que esta semana representa el periodo conocido como la tribulación, y la mitad marca exactamente los 3 años y medio. Aquí reside una verdad contundente. Para que algo sea interrumpido, primero debe haberse iniciado. Este versículo implica que al final de los tiempos, los sacrificios levíticos volverán a estar activos en Jerusalén bajo un sistema sacerdotal restaurado, con un altar y un templo funcionando. Hoy, por primera vez en siglos, todas las condiciones están reunidas. El altar ya fue dedicado en una ceremonia pública en Jerusalén. Las vestiduras del sumo sacerdote y de los demás Kohanim han sido confeccionadas conforme a las instrucciones bíblicas de Éxodo capítulo 28. Los utensilios de oro, plata, bronce y lino ya han sido consagrados. Trompetas, menorás, cuchillos, misraks, cucharones, cántaros, copas y la mesa de los panes de la proposición.
Los descendientes de Aarón han sido identificados y validados genéticamente mediante el haplotipo modal Cohen, y el sumo sacerdote, el rabino Baruch Kahne, ha sido nombrado, entrenado y declarado listo por el Sanedrín restaurado. Nunca antes, desde el año 70 d.C., el escenario descrito en Daniel 9:27 había estado tan cerca de cumplirse de manera literal. Y esto nos lleva a una pregunta que sacude los cimientos de la escatología. ¿Qué falta para que todo se active? La única barrera que impide la restauración plena del culto es el acceso al monte del templo, el sitio del templo de Salomón y del segundo templo, actualmente ocupado por el complejo islámico de la Cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa, punto de intensas disputas y epicentro de las profecías del fin de los tiempos. Sin embargo, los rabinos del Instituto del Templo han afirmado que, si las circunstancias lo permiten, todo podría ponerse en marcha en cuestión de semanas, no años ni décadas, sino semanas. La maquinaria profética ya está montada, las piezas están en su lugar. Mientras el mundo sigue distraído por guerras, inteligencia artificial, crisis económicas y tensiones globales, Jerusalén se prepara. Y cuando todo suceda, el mundo sabrá que la cuenta regresiva ha comenzado. Lo que Daniel vio ya no es futuro, está despertando en nuestros días. Cuando los sacrificios comiencen, también comenzará la recta final de esta era. Pero según la profecía, este nuevo culto levítico no durará mucho. Daniel 9:27 anuncia que a la mitad de la semana, los sacrificios y las ofrendas serán interrumpidos. Esta interrupción no será accidental ni diplomática. Será el resultado de un acto deliberado y satánico. El anticristo se manifestará, se sentará en el templo, detendrá el sacrificio diario y el mundo, engañado por señales y prodigios falsos, lo adorará como si fuera el Mesías. Pero ese Mesías será falso, su trono ilegítimo y ese templo, aunque físico, no será el verdadero santuario del nuevo pacto. Así que, mientras el mundo observa Jerusalén y los rabinos se preparan para recibir a un sumo sacerdote humano, la Iglesia de Jesucristo debe levantar su mirada más alto. Ya tenemos un sumo sacerdote, no uno terrenal ni limitado por años o linaje, sino uno eterno, santo, perfecto e inmutable, Jesucristo, el Hijo de Dios. El autor de Hebreos lo declara con autoridad en el capítulo 4, versículos 14 al 15. Así que teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Querido oyente, mientras muchos esperan a un sumo sacerdote humano en la tierra, nosotros vivimos bajo la intercesión del sumo sacerdote celestial, que ya ha entrado al lugar santísimo en el cielo, llevando su propia sangre, y se ha sentado a la diestra del Padre para siempre. Este es un tiempo de vigilia, no de indiferencia. Porque si todo ya está listo en Jerusalén, el altar consagrado, los levitas entrenados, el sumo sacerdote nombrado, entonces el escenario del anticristo está más cerca de lo que el mundo se atreve a admitir. El sacrificio comenzará y luego cesará. Pero el pueblo de Dios no debe temer. Cristo es nuestro refugio, Cristo es nuestro mediador, Cristo es nuestro santuario, Cristo es nuestro sumo sacerdote por la eternidad. Así llegamos al final de este video. Si este mensaje tocó tu corazón y fortaleció tu fe, te invitamos a suscribirte, activar las notificaciones y compartir este contenido con quienes también necesitan abrir los ojos a las señales proféticas de nuestro tiempo. Nos vemos en el próximo video, si Dios quiere. Que Dios te bendiga.